Un hombre cruel abandona a su madre amnésica en un aeropuerto al descubrir una herencia oculta. Intenta detener el avión, pero es demasiado tarde. Lo que sigue es devastador. Carlos Mendoza miró a su madre con una mezcla de frustración y agotamiento. Elena, de 75 años, estaba sentada en su sillón favorito con la mirada perdida. Su cabello, otrora castaño vibrante, ahora completamente blanco y despeinado. Las arrugas de su rostro parecían más profundas de lo que Carlos recordaba. «Madre, ¿me oyes?», preguntó Carlos, alzando la voz más de lo necesario. Elena parpadeó lentamente y giró la cabeza hacia él, como si acabara de notar su presencia. «Carlos, eres mi hijo», respondió con voz temblorosa. Carlos, apretando los puños para contener su irritación, dijo: «Sí, madre, soy yo. Te he dicho 1000 veces que ya no soy un niño. Tengo 48 años». Elena le ofreció una leve sonrisa. Sus ojos brillaron brevemente con un destello de reconocimiento. «Por supuesto, querido. ¿Cómo podría olvidarlo?», dijo, y luego regresó a su mundo de silencio y confusión. El diagnóstico de amnesia había llegado hacía 2 años, pero para Carlos se sintió como una eternidad. Su vida, que alguna vez estuvo llena de ambiciones, ahora giraba en torno al cuidado de una mujer que apenas recordaba quién era él la mitad del tiempo. Mientras preparaba la cena en la cocina, Carlos no pudo evitar reflexionar sobre cómo habían cambiado las cosas. Recordaba a su madre como una mujer fuerte y amorosa, siempre dispuesta a sacrificarse por él. Ahora, esa mujer había desaparecido, reemplazada por una extraña que requería atención constante. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Era Lucía, la enfermera que venía 3 veces por semana. Carlos la saludó con evidente alivio. Lucía preguntó en voz baja y Carlos respondió, el cansancio evidente en su voz. «A veces creo que sería más fácil si dejara de hacerlo», dijo, avergonzado por sus propios pensamientos, pero también con un dejo de reproche. «Carlos», dijo ella con suavidad, «es tu madre». Él asintió, sintiéndose culpable, pero en el fondo una idea oscura comenzó a formarse, una idea que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Carlos se sentó en su oficina rodeado de papeles viejos y fotografías descoloridas. La frustración de los últimos años pesaba sobre sus hombros como una piedra. Con manos temblorosas, abrió un cajón que no había sido tocado en años, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera aliviar la carga financiera de cuidar a su madre. Entre viejas facturas y recuerdos olvidados, sus dedos rozaron un sobre amarillento. Lo sacó con curiosidad, notando el sello de un notario que no reconoció. Cuando lo abrió, encontró una carta de su difunto padre, fechada solo unos meses antes de su muerte. «Querido hijo», comenzaba la carta, «hay algo que debes saber sobre él». Carlos leyó la carta con entusiasmo, con el corazón palpitando, ya que detallaba una herencia sustancial oculta durante años, con razones que su padre no le había explicado claramente. Mencionaba cuentas y propiedades en el extranjero de las que Carlos no sabía nada, afirmando que su madre tenía toda la información. «Ella es la clave para acceder a este legado», concluía la carta. La mente de Carlos se llenó de pensamientos sobre una herencia oculta y su madre como llave. Miró la puerta cerrada de su oficina, imaginando a Elena sentada en la sala, perdida en sus recuerdos fragmentados. La codicia y la desesperación se mezclaron en su interior. Por un momento, imaginó un futuro diferente, libre de deudas y preocupaciones. Pero la realidad golpeó con fuerza. Su madre, en su estado actual, era incapaz de brindarle información coherente. Carlos se pasó las manos por la cara, sintiendo el peso de años de resentimiento y sacrificio. ¿Cuánto tiempo había guardado Elena ese secreto? ¿Por qué no se lo había dicho antes de que la enfermedad la consumiera? La amargura lo abrumaba. Toda su vida adulta
Había sido una lucha constante y ahora descubría que su realidad podría haber sido diferente. Su madre frágil y ausente se mezclaba en su mente con la promesa de riqueza y libertad. En ese momento, una idea oscura comenzó a arraigarse en su mente, una idea que lo aterrorizaba y lo tentaba a la vez. Si su madre ya no podía cuidar de sí misma, ¿no sería mejor que todos encontraran una solución permanente? Carlos cerró los ojos, luchando contra el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarlo. La decisión que tomó esa noche cambiaría para siempre el curso de sus vidas. El amanecer encontró a Carlos con profundas ojeras y una determinación férrea. Había pasado la noche planeando, calculando cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. La culpa y la anticipación se revolvieron en su estómago mientras preparaba el desayuno de Elena. «Tengo una sorpresa para ti», dijo con dulzura forzada. Elena lo miró con ojos vacilantes, un destello de curiosidad rompiendo su confusión. «¿Una sorpresa, Carlos?» Carlos asintió forzando una sonrisa. «Vamos de viaje, mamá, un viaje muy especial». Mientras ayudaba a Elena a vestirse, Carlos repasó mentalmente su plan. Había reservado 2 boletos de avión a un destino lejano, pero solo uno era para el viaje de regreso. La maleta de su madre estaba llena de ropa vieja y objetos sin marcar, y había metido un teléfono prepago con números falsos dentro. «¿A dónde vamos?», preguntó Elena mientras le cepillaba el pelo con inusual cuidado. «Es una sorpresa, mamá», respondió Carlos, evitando su mirada en el espejo. Cada gesto de ternura de Elena se sentía como una daga en el corazón de Carlos. Recordó momentos de infancia de su madre consolándolo mientras aprendía a andar en bicicleta, apoyándolo en cada caída. Pero esos recuerdos se desvanecían rápidamente bajo el peso de los años. Mientras Carlos cargaba las maletas en el taxi, notó que sus manos temblaban con una mezcla de resentimiento y la promesa de una vida mejor. Elena, sentada en el porche y tarareando una melodía olvidada, no se daba cuenta de la agitación interna de su hijo. «¿Estás listo para nuestra aventura?», le preguntó a Carlos mientras la ayudaba a ponerse de pie. Elena sonrió con genuina calidez, iluminando su rostro arrugado. «Contigo siempre estoy lista, hijo mío». Sus palabras casi destrozaron la resolución de Carlos. Por un momento pensó en abandonar el plan, confesar sus intenciones y buscar ayuda. Sin embargo, la imagen de la carta y la promesa de una vida sin preocupaciones lo impulsaron a seguir adelante mientras el taxi se alejaba de su casa. Carlos echó una última mirada a la casa que habían compartido, repasando mentalmente cada detalle de su plan cuidadosamente elaborado. El aeropuerto era un tormento silencioso. Elena, emocionada por la sorpresa, señalaba cosas a través de la ventana, sin saber el verdadero destino que su hijo tenía en mente. Carlos agarró la mano de su madre, sintiendo el peso de su decisión. El aeropuerto se alzaba en el horizonte, marcando el punto de no retorno. En medio de la bulliciosa multitud, Carlos maniobró la silla de ruedas de Elena, esquivando maletas con ruedas y viajeros. Su corazón latía con fuerza, amenazando con delatar su nerviosismo. Se inclinó hacia adelante, forzando una sonrisa tranquilizadora. «Estamos en el aeropuerto, mamá. Recuerda, nos vamos de viaje». Elena asintió lentamente, sus ojos vagando a su alrededor, reflejando una mezcla de asombro y miedo. Sintió una punzada de culpa, pero rápidamente la dejó de lado mientras hacían cola para el check-in. Carlos repasó mentalmente la situación. Había reservado un vuelo a una ciudad remota con múltiples escalas, con el objetivo de hacer el viaje lo más complicado posible. «Pasaportes, por favor», pidió el empleado del mostrador con una sonrisa profesional. La mano de Carlos tembló, sintiendo que cada segundo se extendía hacia la eternidad. Esperaba que nadie notara nada inusual. El empleado finalmente le devolvió los documentos y dijo: «Que tengas un buen viaje».
Un suspiro de alivio escapó de los labios de Carlos mientras avanzaban hacia el control de seguridad. Elena comenzó a inquietarse. «Carlos, no me siento bien, quiero ir a casa». El pánico se apoderó de Carlos momentáneamente. «Tranquilízate, madre. Todo está bien. Estaremos en el avión pronto y podrás descansar». Pasaron por el control de seguridad sin incidentes, aunque Carlos sintió que cada mirada de los guardias era acusadora. Elena, ajena a todo, continuó tarareando suavemente, perdida en algún recuerdo lejano. Finalmente llegaron a la sala de espera, faltando 1 hora para embarcar, que se extendía ante él como un abismo de dudas y arrepentimiento. «Quédate aquí, ¿de acuerdo?», dijo Carlos, colocando la silla de ruedas de Elena en un rincón apartado. Elena lo miró con ojos suplicantes. «No llegues tarde, hijo, no me dejes solo». Sus palabras atravesaron el corazón de Carlos como una daga. Por un momento, toda su determinación vaciló. Vio en los ojos de su madre a la mujer que lo había criado, que había sacrificado todo por él. Pero la imagen de la herencia y de una vida sin preocupaciones prevaleció. Con una última mirada a Elena, Carlos se alejó, luchando contra el impulso de volver corriendo y abandonar el plan. Cada paso lo alejaba más de su madre y el punto de no retorno se acercaba cada vez más. Carlos sabía que la decisión que tomara en los próximos minutos determinaría el resto de su vida. El reloj de la terminal marcaba las 10:45 cuando Carlos, con el corazón acelerado, miró de reojo a Elena sentada en su silla de ruedas, con la mirada perdida entre el ir y venir de los viajeros. Su figura frágil y solitaria contrastaba dolorosamente con el bullicio del aeropuerto. Con pasos pesados, Carlos regresó junto a su madre. «Mamá», le dijo en voz baja, «voy a comprar algunas revistas para el viaje. Quédate aquí, ¿vale? Volveré pronto». Elena asintió distraídamente, con la mirada fija en un punto lejano. «Carlitos, sabes que no me gusta estar sola». Sus palabras casi destrozaron la determinación de Carlos. Por un momento, vio a la mujer que había estado a su lado en todas sus dificultades, pero la imagen se desvaneció rápidamente, sustituida por años de sufrimiento, resentimiento y la promesa de una vida mejor. Con una última mirada, Carlos se alejó un poco más. Cada paso era una batalla contra el impulso de dar media vuelta. Se fundió con la multitud, sintiendo que todos los ojos estaban sobre él, juzgándolo. A la salida de la terminal lo esperaba un taxi. Antes de entrar, miró por última vez hacia el aeropuerto. Elena apenas se distinguía, una figura solitaria en medio del caos. «¿A dónde, señor?», preguntó el taxista. Carlos dudó un momento. Su voz apenas era un susurro mientras el taxi se alejaba. Estaba lleno de horror. Había hecho lo impensable. Había dejado a su propia madre vulnerable. Confundido y en un lugar desconocido, el viaje de regreso a casa fue un tormento silencioso para Carlos. Imaginó a Elena dándose cuenta poco a poco de su soledad y llamándolo con voz temblorosa. ¿Qué pasaría cuando alguien la encontrara? ¿Cuánto tiempo tardaría en descubrir lo que había hecho al llegar a casa? El silencio que lo recibió fue como una acusación. Las fotos de Elena en las paredes parecían reprocharle. Carlos se desplomó en el sofá, abrumado por el peso de sus acciones. Fue entonces cuando notó el sobre amarillento sobre la mesa de café, la carta de su padre que había puesto en marcha esta locura. Con manos temblorosas lo abrió de nuevo, buscando justificaciones para sus actos. Pero mientras leía, un detalle que había pasado por alto anteriormente llamó su atención, haciendo que su corazón se detuviera. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que había cometido el peor error de su vida, con consecuencias que serían devastadoras. El silencio de la casa era ensordecedor. Mientras Carlos releía frenéticamente la carta, sus manos temblaban sin control
y un sudor frío le corría por la espalda. La carta ahora se destacaba con dolorosa claridad. La herencia es condicional, decía. Solo se podrá reclamar si Elena da su consentimiento explícito ante notario. Sin él, todo estará perdido. La constatación golpeó a Carlos como un mazazo. No solo había abandonado cruelmente a su madre, sino que también había saboteado su única oportunidad de reclamar la herencia. La ironía de la situación era abrumadora. Desesperado, Carlos comenzó a hurgar entre los papeles esparcidos sobre la mesa, buscando alguna pista sobre el paradero de Elena. Encontró el itinerario de vuelo que había reservado para ella y se dio cuenta de que el avión ya habría despegado. Sin perder un momento, marcó el número del aeropuerto con dedos temblorosos. «Necesito cancelar un vuelo», le dijo a la operadora con urgencia. «El vuelo 247 a Ciudad del Este salió hace 20 minutos», le informó el operador. Carlos sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Su madre, con su memoria fragmentada, estaba en un avión con destino desconocido, llevándose consigo cualquier posibilidad de reclamar la herencia. Presa del pánico, Carlos salió corriendo de la casa, se subió a su coche y aceleró hacia el aeropuerto. Su mente era un torbellino de escenarios catastróficos. ¿Y si Elena sufría un episodio de confusión en pleno vuelo y se perdía en una ciudad desconocida? Al llegar al aeropuerto, corrió al mostrador de información, sin aliento y sudando. «Mi madre, vuelo 247, necesito encontrarla», logró decir entre jadeos. La mirada compasiva del personal no hizo más que acentuar su angustia. «Señor, el vuelo ya está en el aire. No hay nada que podamos hacer hasta que...». Carlos se desplomó en una silla cercana. El peso de sus acciones cayó sobre él como una piedra pesada. Había arruinado toda su relación con su madre, la herencia y posiblemente la vida de Elena. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Carlos se dio cuenta de que este era solo el comienzo de un largo y doloroso viaje. Tendría que mover montañas para encontrar a Elena, enfrentar las repercusiones legales de sus acciones y, lo más difícil de todo, vivir con la culpa de traicionar a la persona que más lo amaba en el mundo. El reloj del aeropuerto avanzaba implacablemente a cada segundo y Elena se alejaba cada vez más. Carlos se hundió en un abismo de remordimiento y desesperación. Las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla frenética para Carlos, sentado en la fría y estéril sala de espera del aeropuerto. Con manos temblorosas, Carlos volvió a marcar el número de la aerolínea, pidiendo información sobre su madre. Por enésima vez, recibió la misma respuesta. No había detalles disponibles durante el vuelo. Desesperado, Carlos se acercó al mostrador de seguridad y confesó: «Abandoné a mi madre. Necesito encontrarla». El rostro del guardia pasó de la sorpresa a la indignación. ¿Me estás diciendo que dejaste intencionalmente a una persona mayor en el aeropuerto? En cuestión de minutos, Carlos se encontró rodeado por la policía, bombardeado con preguntas sobre por qué lo hizo y dónde estaba su madre. Al darse cuenta de que había cometido un delito, Carlos fue escoltado a una sala de interrogatorios, donde vio cómo su mundo se desmoronaba. Su plan, que había parecido impecable horas antes, ahora se revelaba como un plan cruel y mal pensado. En la fría y austera habitación, Carlos se enfrentó a la dura realidad de sus acciones, confesando todo: la herencia, su resentimiento, el plan de abandono. Cada palabra que pronunciaba lo arrastraba más profundamente a un pozo de vergüenza y culpa. «Detective», dijo, con la voz llena de desprecio. «Pensar en lo que podría pasarle a una mujer mayor con amnesia en un país extranjero». La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Imágenes de Elena, confundida y asustada en una ciudad desconocida, inundaron su mente. Mientras los oficiales discutían los cargos contra él,
Carlos se desplomó en su silla, agobiado por la gravedad de sus acciones. El detective le informó que se había emitido una alerta internacional para localizar a Elena, quien aterrizaría en Ciudad del Este en aproximadamente 3 horas. Haremos todo lo posible para interceptarla, pero no puedo prometer nada. Carlos asintió, incapaz de hablar, mientras la realidad de la situación lo golpeaba en oleadas. Podría perder a su madre para siempre, enfrentar cargos criminales, y la herencia que codiciaba ahora estaba más lejos que nunca. Mientras lo conducían a una celda, Carlos miró su reflejo en el espejo, sin reconocer al hombre que lo miraba fijamente. Ojos hundidos, un rostro destrozado por la culpa y el miedo. ¿Qué había sido de él? La puerta de la celda se cerró de golpe, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y el incesante tic-tac del reloj, marcando cada segundo que Elena pasaba sola y desorientada en un avión rumbo a lo desconocido. El tiempo se arrastraba tortuosamente en la celda de detención. Carlos estaba sentado en el duro banco de metal, con las manos entrelazadas con fuerza mientras revisaba un libro. Los acontecimientos que condujeron a ese momento fuera del aeropuerto fueron caóticos. Se habían movilizado equipos de búsqueda, se habían transmitido las coordenadas y se había activado una red de seguridad internacional para localizar a Elena Mendoza. Señor Mendoza, la voz del detective interrumpió sus pensamientos. El vuelo de su madre aterrizará en 20 minutos. Necesitamos más información. Carlos levantó la vista, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. ¿Qué más puedo decirle? Ya he compartido todo. El detective se sentó frente a él, con una mezcla de disgusto y resolución profesional en el rostro. Necesitamos más detalles sobre el estado mental de su madre. Cualquier información podría ser crucial para localizarla en la próxima hora. Carlos relató cada fragmento que podía recordar sobre los hábitos de Elena, sus momentos de lucidez y sus miedos. Cada palabra era un doloroso recordatorio de la mujer a la que había traicionado. La puerta de la celda se abrió de repente. El vuelo ha aterrizado, anunció un oficial jadeante. Pero no hay señales de la señora Mendoza entre los pasajeros. El mundo de Carlos pareció congelarse. ¿Qué quiere decir?, preguntó, temblando. El detective explicó con gravedad que su madre nunca había abordado el avión. La revelación golpeó a Carlos como un balde de agua fría. Elena no estaba en Ciudad del Este. No había salido del aeropuerto de origen. ¿Dónde podría estar entonces? Los momentos siguientes fueron un torbellino de actividad mientras Carlos era llevado de vuelta al aeropuerto, esta vez esposado y escoltado por la policía. Las imágenes de seguridad fueron revisadas frenéticamente en busca de alguna señal del paradero de Elena. Mientras miraba las pantallas, el corazón de Carlos se detuvo. Elena apareció brevemente en la cámara antes de desaparecer entre la multitud. La última imagen mostraba a un hombre desconocido acercándose a ella. ¿Quién es ese?, suingió el detective, señalando al hombre en la pantalla. Carlos negó con la cabeza. El pánico crecía dentro de él. No lo conozco, no lo reconozco. La comprensión golpeó a todos los presentes como una ola de frío. Elena Mendoza no solo estaba perdida, sino que ahora existía la posibilidad de que la hubieran secuestrado. El detective se volvió hacia Carlos, su mirada más intensa que nunca. Señor Mendoza, su negligencia no solo puso en peligro a su madre, sino que puede haber facilitado un crimen mucho más grave. Carlos se desplomó en una silla, aplastado por el peso de sus acciones. La búsqueda de Elena ya no consistía solo en encontrar a una anciana confundida. Se había convertido en una carrera contra el tiempo para salvarla de peligros desconocidos. Mientras los agentes se movilizaban a su alrededor, Carlos estaba paralizado por el horror de lo que había desatado. La pesadilla apenas comenzaba, y el camino a la redención, si es que había uno, sería largo y doloroso. La búsqueda de Elena se extendió como un reguero de pólvora. Carlos, todavía bajo custodia policial,
observó impotente cómo decenas de agentes peinaban cada rincón del edificio. «Necesitamos ampliar la búsqueda», declaró el detective principal con una voz tensa por la urgencia. «Señor Mendoza, ¿reconoce al hombre de la filmación?» Carlos negó con la cabeza. La culpa lo carcomía. No, nunca lo había visto antes. Mientras los investigadores formulaban teorías, un joven oficial se acercó corriendo. «Señor, tenemos una pista. Un taxi recogió a una mujer mayor y desorientada hace unas horas». El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿A dónde la llevaron? El taxista la dejó en una estación de autobuses al otro lado de la ciudad, respondió el oficial. La noticia desencadenó una nueva ola de actividad. Los equipos de búsqueda fueron enviados de inmediato a la estación de autobuses mientras otros continuaban rastreando al misterioso hombre de las imágenes. Carlos, escoltado por 2 oficiales, fue llevado a la estación para un interrogatorio más exhaustivo. Durante horas, contó cada detalle de su vida con Elena, buscando cualquier pista que pudiera ayudar a encontrarla. ¿Mencionó alguna vez lugares que quería visitar?, preguntaron los detectives, buscando detalles de sus momentos de lucidez. Carlos luchó por recordar. La culpa y el miedo nublaron sus pensamientos. De repente, un recuerdo surgió de las profundidades de su mente. Ella solía hablar de un pueblo llamado San Miguel. Los ojos del detective se abrieron de par en par. «¿San Miguel de Allende?», exclamó Carlos, con un destello de esperanza encendiéndose en su pecho. Inmediatamente se emitió una alerta a todas las terminales de autobuses y estaciones de tren que se dirigían a San Miguel de Allende. La idea de que Elena, en su confusión, pudiera haber intentado regresar a su ubicación original parecía plausible. A medida que la búsqueda se intensificaba, Carlos fue devuelto a su celda. Las horas transcurrieron lentamente, cada minuto un tormento de incertidumbre y remordimiento. Temprano en la mañana, un oficial irrumpió en la celda. «Tenemos noticias», anunció, con su rostro ilegible. Una mujer que coincide con la descripción de su madre fue vista subiendo a un autobús a San Miguel de Allende. Carlos saltó, pero entonces el oficial agregó: «El autobús tuvo un accidente en la carretera. Varios pasajeros resultaron heridos». El mundo pareció congelarse para Carlos. La posibilidad de que su madre pudiera haber resultado herida o algo peor debido a sus acciones era más de lo que podía soportar. Mientras lo llevaban de regreso para interrogarlo, Carlos se dio cuenta de que esa pesadilla estaba lejos de terminar y que las consecuencias de su egoísmo podrían ser aún más devastadoras de lo que había imaginado. A primera hora de la mañana, Carlos se encontraba en un estado de angustia indescriptible. La noticia del accidente del autobús desencadenó una tormenta de emociones que amenazaba con engullirlo por completo. «Necesitamos que vengan con nosotros», dijo un oficial al abrir la puerta de su celda. «Los heridos han sido trasladados al Hospital General de San Miguel de Allende. Necesitamos identificar a los pasajeros». El viaje en patrulla fue un tormento silencioso para Carlos, quien estaba esposado y escoltado, mirando el paisaje borroso pasar por la ventana. Su mente era un torbellino de escenarios catastróficos. Cuando llegaron al hospital, el caos era palpable. Familiares angustiados llenaban la sala de espera y el personal médico corría de un lado a otro. Carlos fue conducido por pasillos estériles. El olor a desinfectante le revolvía el estómago. «Ya es nauseabundo aquí adentro», señaló una enfermera, dirigiéndolos hacia la unidad de cuidados intensivos. Carlos sintió que sus piernas podían ceder en cualquier momento. Cada cama por la que pasaban era un nuevo shock, preguntándose si Elena podría ser la siguiente. ¿Cómo la encontraría? La enfermera descorrió una cortina y el corazón de Carlos se detuvo por un momento. Allí, conectada a varias máquinas, yacía una mujer mayor con el rostro hinchado y amoratado. «¿Lo es?», preguntó el detective en voz baja,
estudiando cada detalle del rostro de la mujer, buscando desesperadamente algún rastro familiar. Cuanto más miraba, más dudas tenía. «No estoy seguro», murmuró finalmente. «Parece que sí, pero...» El detective dejó escapar un suspiro de frustración. «Señor Carlos, necesitamos estar seguros. Esta mujer no tiene identificación y su estado es crítico». Carlos sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Y si era Elena y no la reconocía por sus heridas? ¿O si no era ella y estaban perdiendo un tiempo valioso? En ese momento, la mujer en la cama abrió ligeramente los ojos, su mirada confusa y dolorida cayó sobre Carlos. «Madre», susurró Carlos inclinándose sobre ella. La mujer parpadeó lentamente, moviendo los labios con esfuerzo. «¿Quién eres?», logró articular con voz ronca. A Carlos se le encogió el corazón. No era Elena. La búsqueda continuó y, con cada minuto que pasaba, las posibilidades de encontrar a su madre con vida se reducían. En la unidad de cuidados intensivos, el detective recibió una llamada con el rostro tenso. Al oír la información, le dijo al señor Mendoza, colgando el teléfono: «Encontramos una pista sobre el hombre que vimos en las imágenes del aeropuerto. Parece que está relacionado con una red de tráfico de personas». Carlos sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. La posibilidad de que Elena hubiera caído en manos de los traficantes era una pesadilla que no se atrevía a imaginar. La culpa y el horror se mezclaron en su interior, amenazando con ahogarlo mientras lo escoltaban de regreso al vehículo. Carlos comprendió que la búsqueda de su madre se había convertido en una carrera contra el tiempo con consecuencias potencialmente devastadoras. La enormidad de lo que había desatado con su acto egoísta golpeó a Carlos con una fuerza sobrecogedora y supo que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. El regreso a la ciudad fue un torbellino de sirenas y frenéticas comunicaciones por radio. Carlos, desplomado en el asiento trasero del patrullero, escuchó fragmentos de conversaciones que le provocaron escalofríos. Posibles vínculos con una red de tráfico, avistamientos recientes en la zona norte. El tiempo es crítico. Al llegar a la comisaría, Carlos fue conducido a una sala de interrogatorios. El detective jefe, con pronunciadas ojeras bajo los ojos y una taza de café en la mano, lo esperaba. «Señor Mendoza», dijo con gravedad, «la situación ha empeorado. Necesitamos todos los detalles sobre la rutina de su madre, sus hábitos, cualquier cosa que pueda ayudarnos a predecir sus movimientos en las próximas horas». Carlos relató cada recuerdo, cada dato sobre Elena, describiendo sus momentos de lucidez, cómo a veces confundía el presente con el pasado y sus preferencias por ciertos lugares de la ciudad. Mencionó un parque, recordando de repente que ella solía visitarlo y que a veces veía a su padre allí en días buenos. «Ella me pidió que la llevara allí», dijo Carlos. El detective se inclinó intrigado. «¿Qué parque?» «El Parque de los Enamorados», respondió Carlos, trayendo una ola de recuerdos agridulces. Al instante, se envió un mensaje al equipo del parque. Mientras esperaban noticias, un oficial entró con nueva información sobre el misterioso hombre del aeropuerto. El oficial reveló que el individuo era Javier Morales, conocido por sus conexiones con una red que explota a los ancianos y vulnerables. La revelación golpeó a Carlos como una tonelada de ladrillos. La idea de que su madre estuviera en manos de una persona así era insoportable. «¿Cómo operan?», preguntó el detective con voz temblorosa. El oficial explicó con seriedad. «Se aprovechan de personas mayores con problemas cognitivos. Las manipulan para acceder a sus cuentas bancarias. En algunos casos, incluso las utilizan para suplantar la identidad». Carlos sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su madre, vulnerable y confundida, estaba a merced de criminales despiadados, todo por su culpa. En ese momento, la radio crepitó. «Unidad 7, hemos localizado a una mujer que coincide con la descripción en Lovers Park».
Parece desorientada y está hablando con un hombre que coincide con la descripción de Morales. El corazón de Carlos dio un vuelco. Tiene que ser ella. Sin perder un segundo, el detective ordenó una operación. A pesar de su condición de detenido, Carlos fue trasladado en una patrulla hacia el parque. A medida que se acercaban, la tensión era palpable. ¿Llegarían a tiempo? ¿Estaría Elena a salvo? Carlos, mirando ansiosamente por la ventana, rezaba por una oportunidad de redención, plenamente consciente de que el destino de su madre pendía de un hilo que él mismo había cortado con su imperdonable egoísmo. El Parque de los Enamorados, que alguna vez fue un lugar de recuerdos felices, ahora se había convertido en el epicentro de una tensa operación policial que rodeaba la zona. Los agentes encubiertos se mezclaban con los transeúntes desprevenidos, mientras Carlos, todavía esposado, observaba desde el interior de un vehículo policial, con el corazón palpitando con fuerza mientras examinaba cada rostro buscando desesperadamente a Elena. Allí, susurró el detective, señalando un banco distante, y entonces Carlos la vio, sentada con su frágil figura encorvada. A su lado, un hombre de aspecto oscuro, sin duda Javier Morales, le estaba hablando en voz baja, su mano descansando con falsa camaradería sobre el hombro de Elena. Carlos murmuró con la visión borrosa por las lágrimas, indicando que la operación comenzara. Los agentes se movieron desde todas las direcciones con precisión calculada, pero algo salió mal. Morales, con sus reflejos afinados en la calle, detectó el movimiento al instante. Se levantó de un salto, agarrando a Elena por el brazo. ¡Deténganlo!, Zrenia gritó el agente. El caos estalló cuando Morales, usando a Elena como escudo, comenzó a retirarse hacia una salida. La anciana, confundida y aterrorizada, se tambaleó, apenas logrando mantenerse en pie. Carlos no pudo contenerse más. Abrió la puerta del vehículo y corrió hacia su madre. «Señor Mendoza, deténgase», gritó el detective, pero Carlos ya estaba a medio camino. «¡Mamá!», gritó Carlos con voz entrecortada. «¡Soy yo, Carlos!». Elena giró la cabeza al escuchar su nombre. Por un momento fugaz, el reconocimiento brilló en sus ojos. La voz de Carlos, apenas audible en medio del caos, suplicó: «Lo siento, mamá, lo siento mucho». Ese momento de distracción fue todo lo que necesitó la policía. Un oficial derribó a Morales, separándolo de Elena, mientras otros sometían al criminal. En cuestión de segundos, Carlos llegó hasta su madre, cayendo de rodillas ante ella, con las manos apoyadas en su espalda. «Mamá, lo siento mucho», repitió, con las palabras atoradas en su garganta. Elena lo miró con una mezcla de confusión y reconocimiento en sus ojos. «Lo siento, hijo mío», dijo en voz baja mientras extendía la mano temblorosa para tocar el rostro de Carlos. «¿Dónde has estado?». Sus palabras, llenas de un amor que Carlos había anhelado, lo destrozaron. Empezó a llorar sin control. Años de resentimiento y culpa se derritieron en un torrente de lágrimas. Mientras los agentes aseguraban el área y los paramédicos atendían a Elena, Carlos permaneció de rodillas, sabiendo que ese momento de reencuentro era solo el comienzo de un largo y doloroso viaje hacia la redención. El sol de la tarde bañaba el parque con una luz dorada, como si la naturaleza misma quisiera subrayar la fragilidad y la belleza del amor entre una madre y su hijo. Un amor que, a pesar de todo, había sobrevivido a las pruebas más duras. El Hospital San Rafael bullía de actividad mientras Elena se sometía a una evaluación médica exhaustiva. Carlos, todavía bajo custodia policial pero con las esposas quitadas temporalmente, esperaba en la habitación contigua, con el rostro convertido en una máscara de ansiedad y arrepentimiento. El jefe detective Ramírez entró en la habitación con una expresión seria. «Señor Mendoza, tenemos que hablar». Carlos asintió, preparándose para lo peor.
Los médicos han completado su evaluación inicial, comenzó Ramírez. Físicamente, tu madre está estable, pero... interrumpió Carlos, con miedo apretándole la garganta. El estrés de los últimos días ha empeorado su condición. Su amnesia parece haberse profundizado. Las palabras golpearon a Carlos como un peso muerto. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó. Ramírez continuó en un tono más suave. Elena está experimentando periodos prolongados de confusión. A veces cree que está en el pasado, otras veces no reconoce su entorno. Carlos se desplomó en su silla, abrumado por la culpa. ¿Es permanente?, preguntó. Es demasiado pronto para decirlo, respondió Ramírez. Pero los médicos están preocupados. Parece que Elena podría estar ocultando algo más que amnesia. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Carlos, ansioso. Han encontrado signos de un problema cardíaco sin tratar. Elena necesitará más pruebas, pero podría ser necesaria una cirugía. La noticia golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. No solo había descuidado a su madre, sino que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba enferma. ¿Cuánto tiempo llevaba Elena sufriendo en silencio? En ese momento entró corriendo una enfermera. Lo siento, pero la señora Mendoza está preguntando por su hijo. Parece que está teniendo un momento de lucidez. Miró al detective, que asintió en señal de permiso tácito. Al entrar en la habitación de Elena, Carlos sintió que se le hundía el corazón. Su madre parecía tan pequeña y frágil en esa cama de hospital. «¿Mamá?», llamó Carlos, con voz débil pero clara. «Ven aquí, hijo», respondió Elena. Carlos se acercó y tomó la mano de su madre. «Estoy aquí, mamá». Elena lo interrumpió. «Escucha, no tengo mucho tiempo antes de que vuelva la confusión. Hay algo que debes saber sobre la herencia de tu padre». Carlos escuchó en silencio atónito mientras Elena revelaba secretos familiares ocultos durante mucho tiempo. Cada palabra añadía otra pieza a un rompecabezas que había estado incompleto durante años. Agotado por el esfuerzo, Carlos sintió que las lágrimas corrían por su rostro. La verdad, largamente buscada, ahora revelada, era más compleja y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Mientras Elena se sumía en un sueño intranquilo, Carlos permaneció a su lado, sosteniéndole la mano. Afuera de la habitación, el detective Ramírez esperaba para reanudar el interrogatorio y los procedimientos legales. Carlos sabía que el proceso que se avecinaba no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sintió un atisbo de esperanza. La redención sería un camino difícil y largo, pero ahora tenía una razón para perseguirla: el amor incondicional de una madre que, a pesar de todo, nunca había dejado de creer en él. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos y declaraciones policiales, yendo y viniendo entre la habitación del hospital y la estación de policía, sin apenas dormir, mientras el estado de salud de Elena oscilaba entre momentos de lucidez y profunda confusión. Una tarde, mientras Carlos velaba junto a la cama de su madre, el doctor Sánchez entró con expresión seria. «Señor Mendoza, tenemos los resultados de las pruebas cardíacas», anunció. «Su madre necesita una cirugía urgente. Sin ella, sus posibilidades son limitadas». Carlos sintió que el suelo cedía bajo sus pies. «¿Cuánto cuesta? Haré lo que sea necesario». El médico mencionó una cantidad que dejó pálido a Carlos, con sus fondos congelados debido a la investigación en curso y sin acceso a la misteriosa herencia. Se sintió completamente impotente. En ese momento, Elena se despertó. Carlos la llamó débilmente, tratando de preguntarle sobre un cuadro que había en casa antes de que Elena cayera en un sueño inquieto y agitado. Carlos sacudió la cabeza y le dijo al detective Ramírez: «Mi madre mencionó algo sobre un cuadro que había en casa que podría ser importante». Ramírez, aunque escéptico, accedió a seguir con la investigación. Fueron a la residencia de los Mendoza y encontraron el cuadro, un antiguo retrato familiar.
Carlos lo sacó con manos temblorosas, revelando una caja fuerte oculta. Necesitaremos una orden judicial para abrirla. Más tarde, con la orden judicial en la mano, abrieron la caja fuerte, descubriendo documentos, antigüedades y un sobre voluminoso. Carlos lo abrió para encontrar una cantidad significativa de efectivo y una nota de Elena que decía: «Para emergencias, úsalo sabiamente, hijo mío». Carlos miró a Ramírez con lágrimas en los ojos. Ella siempre supo que un día lo necesitaría, incluso si yo era la que estaba en problemas. El detective asintió comprensivo, señalando que podría cubrir la cirugía. Pero recuerde, señor Mendoza, que todavía tiene asuntos pendientes con el juez. Carlos asintió, consciente de que este descubrimiento era solo el comienzo de un largo camino hacia la redención. La sala de espera fuera del quirófano era un limbo de ansiedad y arrepentimiento para Carlos. Cada tic-tac del reloj era un recordatorio de sus errores pasados. Elena llevaba más de 3 horas en cirugía, su frágil corazón en manos de hábiles cirujanos. De repente llegó Lucía, la enfermera que había cuidado a Elena en casa. «Nunca pensé que terminaríamos así», murmuró Lucía, rompiendo el pesado silencio. Carlos la miró, notando por primera vez las ojeras bajo sus ojos. «Sé que no lo merezco». Lucía suspiró. «No hago esto por ti, Carlos». Por su parte, aunque sus palabras fueron duras, estaban llenas de verdad. Carlos asintió, incapaz de discutir. De repente, las puertas del consultorio médico se abrieron. Carlos exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «La han trasladado a la UCI», dijo el médico. «Pero recuerda, su condición es delicada. Necesitará tiempo y cuidados para recuperarse». Mientras el médico se alejaba, Lucía habló. «Me quedaré con ella. Necesitas arreglar las cosas con el sistema de justicia. Es lo mínimo que le debes a tu madre». Avergonzado y lleno de vergüenza, Carlos se preparó para otra ronda de interrogatorios, decidido a hacer las cosas bien sin importar el costo personal. La sala de interrogatorios era fría y austera, reflejando el estado de ánimo de Carlos. Frente a él, el detective Ramírez colocó una serie de documentos sobre la mesa de metal. «Señor Mendoza», comenzó Ramírez con voz grave. «Los cargos contra usted son graves. Abandono de persona vulnerable, negligencia y posible fraude». Carlos asintió con la cabeza, con el rostro convertido en una máscara de remordimiento. «Lo sé, detective. Estoy dispuesto a afrontar las consecuencias de mis actos». Ramírez lo escrutó buscando cualquier señal de engaño. «¿Hay algo más?», continuó. «Estamos investigando la supuesta herencia. Parece que hay discrepancias en los documentos que encontramos». El corazón de Carlos dio un vuelco. «¿Discrepancias? No lo entiendo. Algunas firmas parecen ser falsas y las fechas no coinciden con los registros», explicó Ramírez. Carlos se hundió en su silla, aturdido. Tal vez toda la tragedia había sido provocada por una mentira. En ese momento, un joven oficial entró apresuradamente y le susurró algo al oído a Ramírez. La llamada del hospital. La voz de Ramírez sonó tensa mientras continuaba. «Tu madre se ha despertado y pregunta por ti». «Pero hay más. Tiene información crucial sobre la herencia y tu padre». El mundo pareció congelarse para Carlos. ¿Qué secretos había guardado Elena todos estos años? Y lo que es más importante, tendría una oportunidad de redimirse antes de que fuera demasiado tarde. «Necesito verla», suplicó Carlos. «Por favor». Ramírez lo consideró por un momento antes de asentir. «Te llevaremos al hospital, pero recuerda, Mendoza, esto no cambia tu situación legal». Mientras lo escoltaban fuera de la estación, Carlos sintió una mezcla de miedo y esperanza. Las respuestas que había estado buscando estaban a su alcance, pero ¿a qué costo? El viaje parecía interminable. Mientras Carlos avanzaba, escoltado por Ramírez y otro oficial, su corazón latía fuertemente. Una mezcla de ansiedad y esperanza se agitó en el pecho de Carlos cuando llegó a la habitación de Elena.
se detuvo en la ventana, observando a su madre pálida pero despierta, hablando con Lucía, la enfermera. Al notar su presencia, Lucía le hizo un gesto para que entrara. «Pase, mamá», susurró Carlos, acercándose a la cama. Elena giró lentamente la cabeza. Aunque agotada, sus ojos brillaban con una claridad que Carlos no había visto en años. «Señor Mendoza», intervino Ramírez suavemente, «primero necesito hablar con mi hijo a solas», dijo Elena en voz baja. Ramírez dudó, pero finalmente accedió y salió con Lucía. Una vez a solas, Elena tomó la mano de Carlos. «Hay tanto que necesitas saber sobre la herencia y tu padre, no es lo que crees». Carlos escuchó con asombro mientras Elena revelaba una historia de sacrificio y verdades ocultas. Su padre no era el hombre de negocios que él creía, sino un jugador compulsivo que dejó a la familia en la indigencia. La supuesta herencia era un fondo que Elena había acumulado en secreto a lo largo de los años, ahorrando cada centavo para asegurar el futuro de Carlos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Carlos, con lágrimas corriendo por su rostro. «Quería protegerte», respondió Elena. «Esperaba que maduraras lo suficiente para entender el verdadero valor de la familia y el sacrificio». Las palabras de Elena atravesaron el corazón de Carlos como dagas. Todo lo que había hecho, impulsado por la codicia y el resentimiento, se basaba en una mentira que él mismo había construido. «Mamá», comenzó Carlos, pero Elena lo interrumpió. «Lo sé, hijo, y te perdono, pero ahora debes hacer lo correcto». Carlos asintió, finalmente comprendiendo el peso de sus acciones y el largo camino hacia la redención que tenía por delante. El detective Ramírez escuchó atentamente mientras Carlos, con la voz quebrada, transmitía la verdad que Elena había revelado. En el centro de operaciones improvisado, los oficiales tomaban notas y verificaban la información en tiempo real. «Entonces, ¿no hubo una herencia multimillonaria?», preguntó Ramírez. Su tono era una mezcla de incredulidad y comprensión. Carlos negó con la cabeza. «Solo los ahorros de toda la vida de mi madre. Ella lo sacrificó todo por mí», dijo con voz entrecortada. Desde la cama, Elena extendió una mano temblorosa hacia su hijo. «Lo importante ahora es que tú lo sepas», dijo en voz baja, «y que puedas arreglar las cosas». Su rostro, al procesar la nueva información, reflejó la gravedad de la situación. «Esto cambia las cosas», dijo Ramírez. «No borra tus acciones, pero ciertamente arroja nueva luz sobre el caso». En ese momento, Lucía irrumpió en la habitación. «Lamento interrumpir, pero hay alguien aquí que insiste en ver a la señora Mendoza. Dice que tiene información crucial». Cuando Carlos vio a un hombre mayor con una apariencia distinguida de pie en la puerta, los ojos de Elena se abrieron de par en par al reconocerlo. «Miguel», exclamó sorprendida. El hombre dio un paso adelante, con la mirada fija en Elena, listo para revelar lo que había descubierto. Carlos estaba aturdido cuando se enfrentó a Elena, que estaba a punto de revelar otro secreto. «Carlos, este es Miguel. En realidad, es tu padre biológico». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió como si el suelo se hubiera desvanecido debajo de él mientras una nueva verdad, aún más complicada y dolorosa, comenzaba a revelarse. La revelación de Elena fue como una bomba que explotó en la habitación. Aturdido, Carlos se tambaleó hacia atrás. Su mirada se movía entre su madre y el hombre ahora presentado como su verdadero padre. «¿Qué? ¿Cómo?», tartamudeó Carlos, incapaz de procesar la noticia. Miguel dio un paso adelante. Su expresión era una mezcla de arrepentimiento y esperanza. «Carlos, sé que esto es abrumador. Nunca quise que las cosas terminaran de esta manera», dijo. Elena, aunque débil, habló con firmeza. «El hombre que creías que era tu padre nunca supo la verdad. Miguel y yo estuvimos involucrados mucho antes de mi matrimonio». Sintiendo la creciente tensión, Ramírez intervino. «Parece que necesitas algo de privacidad.
Estaremos afuera si nos necesitas. Una vez solos, Miguel se dirigió a Carlos. He estado siguiendo tu vida desde lejos. Cuando me di cuenta de lo que había sucedido, supe que era hora de revelar la verdad. Sorprendido, Carlos se hundió en una silla. Toda mi vida ha sido una mentira, dijo. No, Carlos, respondió Elena con firmeza. El amor que compartimos fue genuino. Las circunstancias fueron complicadas. Miguel agregó, nunca quise abandonarte. Elena y yo decidimos que una familia estable era lo mejor para ti. Cometimos errores, reconoció, pero ahora estoy aquí, listo para ayudar si me lo permites. Elena se acercó a Carlos. Tal vez esta sea una oportunidad para un nuevo comienzo para todos nosotros. Carlos permaneció en silencio. Su mente giraba con emociones. La verdad largamente buscada, ahora expuesta, era más intrincada y dolorosa de lo que jamás había esperado. Pero en medio de la confusión, un rayo de esperanza comenzó a brillar. El silencio que siguió estaba cargado con el peso de las posibilidades. La atmósfera estaba cargada de emociones contenidas y verdades recién reveladas, mientras Carlos, todavía lidiando con el torrente de información, se levantaba y caminaba hacia la ventana mirando el paisaje urbano. «Necesito un momento», murmuró, su voz apenas audible. Elena y Miguel intercambiaron miradas preocupadas y fue Elena quien rompió el silencio. «Carlos, entiendo que esto es abrumador, pero hay una cosa más que debes saber». Lentamente, Carlos giró su rostro cansado hacia ella. «¿Qué más podría haber, madre?» Miguel dio un paso adelante. «La razón por la que estoy aquí, además de revelar la verdad sobre tu paternidad, es que puedo ayudar con tu situación legal». Carlos lo miró escéptico. «¿Cómo?» «Soy abogado», explicó Miguel, «y tengo contactos que podrían ayudar a disminuir las consecuencias de tus acciones, aunque no a borrarlas». Con una mezcla de gratitud y sospecha, Carlos preguntó, «¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces». «Porque eres mi hijo y quiero la oportunidad de enmendar mis errores pasados», respondió Miguel con sencillez. Elena, desde su cama, observó el intercambio con los ojos llenos de lágrimas. «Todos hemos cometido errores, pero tal vez esta sea nuestra oportunidad de sanar y ser la familia que estamos destinados a ser». Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de las decisiones que tenía ante sí. Cuando los abrió, había una nueva determinación en su mirada. «Está bien», dijo finalmente. «Aceptaré tu ayuda, Miguel. Madre, intentaré entender, pero necesito tiempo». Cuando la tensión comenzó a disminuir, un rayo de sol se filtró por la ventana, iluminando la habitación como si el universo mismo estuviera señalando que, a pesar de los secretos y las mentiras, había esperanza de un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de cuestiones legales y trastornos emocionales. Fiel a su promesa, Miguel se dedicó de lleno al caso de Carlos, trabajando incansablemente para negociar con la fiscalía. Mientras tanto, Carlos dividía su tiempo entre el hospital, cuidando a Elena, y largas conversaciones con su recién descubierto padre. Una tarde, mientras Elena dormía, Carlos y Miguel se encontraron en la cafetería del hospital. «Hablé con el fiscal», dijo Miguel con voz cansada pero esperanzada. «Están dispuestos a considerar una sentencia reducida si aceptas declararte culpable de cargos menores y someterte a terapia y servicio comunitario». Carlos asintió lentamente, asimilando la información. «¿Cuánto tiempo?» «Entre varios meses y un año, la mayoría en libertad condicional», respondió Miguel. «Pero Carlos, no se trata solo de evitar la prisión, se trata de redención, de hacer las cosas bien». «Lo sé», murmuró Carlos, con la mirada fija en la taza de café que tenía delante. «Todo ha cambiado tan rápido. Se siente como si estuviera viviendo la vida de otra persona». Miguel extendió la mano, vacilando antes de poner una mano sobre el hombro de Carlos. «Entiendo, y quiero que sepas que pase lo que pase, estoy aquí para ti».
Estaré aquí. Sé que no puedo compensar años de ausencia, pero gracias por estar aquí ahora para ayudar, dijo Carlos, sorprendiéndolos a ambos con la sinceridad en su voz. El único sonido en la habitación era el tenue murmullo de la actividad del hospital. En ese momento se dio cuenta de que a pesar del dolor y el sufrimiento, la confusión enfrentaba la oportunidad de un nuevo comienzo, una oportunidad de reconstruir no solo su vida, sino también su familia. La sala del tribunal quedó en silencio mientras Carlos se ponía de pie para escuchar su sentencia. Elena, todavía débil pero resuelta, estaba sentada en la primera fila con Miguel a su lado. Lucía, la enfermera, también estaba presente. Su rostro era una mezcla de preocupación y apoyo. Carlos Mendoza, empezó el juez, su voz resonando en la sala del tribunal. Este tribunal ha considerado cuidadosamente los cargos en su contra y las circunstancias atenuantes presentadas por su defensa. Carlos, con la cabeza en alto pero con las manos ligeramente temblorosas, escuchó mientras el juez continuaba. Está condenado a 1 año de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario en un asilo de ancianos y terapia semanal obligatoria. Además, debe compensar económicamente a su madre por los gastos médicos incurridos debido a sus acciones. Un murmullo se extendió por la sala. Carlos exhaló, una mezcla de alivio y determinación en su rostro. Señor Mendoza, agregó el juez, su tono más suave, este tribunal espera que use este tiempo para reflexionar sobre sus acciones y reconciliarse con su pasado. La verdadera sentencia será la que se imponga a sí mismo en el camino hacia la redención. Cuando el mazo bajó, marcando el final de la sesión, Carlos se volvió hacia su familia. Elena le sonrió con los ojos llenos de lágrimas, mientras Miguel asintió con la cabeza en señal de aprobación. Es un nuevo comienzo, hijo, dijo Elena con dulzura mientras Carlos se acercaba. Lo sé, mamá, respondió Carlos, tomándole las manos y prometiéndole, no desperdiciaré esta oportunidad. Al salir de la sala, Carlos sintió el peso de la responsabilidad, pero también un rayo de esperanza. Meses después de la sentencia, Carlos estaba en el jardín del Centro de Atención a Ancianos Golden Sunset, donde estaba cumpliendo con su servicio comunitario. El sol de la tarde bañaba el área con una luz cálida mientras ayudaba a un grupo de residentes con su sesión de jardinería. Querido Carlos, lo llamó doña Matilde, una de las residentes más antiguas, ¿podrías pasarme esas semillas de girasol? Con una sonrisa genuina, Carlos se acercó y se arrodilló a su lado. Toma, doña Matilde, ¿quieres que te ayude a plantarlas? No, respondió la anciana con un guiño. Estas manos todavía tienen vida, pero quédate cerca por si acaso. Mientras observaba a doña Matilde trabajar la tierra con sorprendente habilidad, Carlos reflexionó sobre los cambios en su vida. Aunque fue difícil al principio, poco a poco estaba aprendiendo a lidiar con su culpa y a reconstruir su relación con Elena. En ese momento Carlos vio a Miguel acercándose por el sendero del jardín. «Hola, hijo», saludó Miguel, observando la escena con aprobación. Carlos, ocupado con sus manos, asintió. «Es terapéutico, ya sabes, trabajar aquí. Me hace ver las cosas de otra manera». Miguel sonrió. «Tu madre estará orgullosa cuando se lo diga. Vine a recordarte lo de la cena de esta noche». Elena insistió en cocinar ella misma. La mención de su madre le provocó una mezcla de emociones a Carlos. Elena se había recuperado notablemente, y aunque todavía tenía momentos de confusión, su fuerza y su amor incondicional no habían flaqueado. «Estaré allí», prometió Carlos, que no quería perdérselo por nada. Mientras Miguel se despedía, Carlos volvió a centrar su atención en los residentes. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde tenía que estar, haciendo lo correcto. El camino hacia la redención era largo, pero cada pequeño acto de bondad lo acercaba un poco más a la persona en la que quería convertirse.
La cocina de Elena estaba llena de actividad y deliciosos aromas cuando Carlos llegó esa noche. Su madre, con un delantal floreado y una sonrisa radiante, revolvía una olla humeante. «Carlos, ¿estás aquí?», exclamó Elena, dándole la bienvenida con un abrazo. Carlos la abrazó con ternura, notando que a pesar de estar frágil, Elena parecía más fuerte y animada que en meses. «Huele maravilloso, mamá. ¿Necesitas ayuda?». «Puedes poner la mesa», respondió ella, volviendo a cocinar. «Miguel llegará pronto». Mientras Carlos ponía la mesa, notó un sobre en la mesa del comedor. «¿Qué es esto, mamá?». Elena se giró con una expresión de orgullo en su rostro. «Ábrelo, es para ti». Curiosamente, Carlos abrió el sobre y encontró una carta del centro Golden Sunset. Sus ojos se abrieron de sorpresa mientras leía rápidamente. «¿Me están ofreciendo un trabajo?», preguntó incrédulo. Elena asintió. «Llamé esta mañana. Dijeron que hiciste un trabajo excepcional y quieren contratarte como coordinador de actividades una vez que completes tu servicio comunitario». Carlos se quedó sin palabras, abrumado por la emoción. En ese momento, Miguel entró a la cocina sonriendo ante la expresión de Carlos. «No sé qué decir», murmuró Carlos. «Después de todo lo que he hecho». Elena se acercó, tomando las manos de su hijo. «Esto es lo que pasa cuando abres tu corazón. El perdón y la redención son posibles». Mientras los tres se sentaban a cenar, Carlos sintió un profundo sentimiento de gratitud. El camino había sido difícil, pero allí estaba, rodeado de amor y con una nueva oportunidad en el horizonte. La vida, pensó, a veces ofrece segundas oportunidades cuando menos se las espera. Un año después de aquella cena familiar, Carlos estaba en la entrada del centro Golden Sunset, saludando a un grupo de nuevos residentes. Su papel como coordinador de actividades le había dado un renovado sentido de propósito, y el brillo en sus ojos reflejaba la satisfacción de una vida reconstruida.